Bien, continuando en esta serie de laboratorios de Django, vamos a ver ahora un poco más a fondo cómo trabajar con el ORM de Django. ¿Te acuerdas que te comenté que un ORM convierte tus tablas en clases y te permite utilizar estas clases para poder interactuar con la base de datos? Eso quiere decir si, por ejemplo, si ves este modelo de entidad-relación clásico, yo tengo ahí tres tablas, una tabla de autor que está relacionada con una tabla receta. Esto se llama una relación de uno a muchos. Quiere decir que un autor puede tener varias recetas y al mismo tiempo una receta puede tener varios comentarios. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera consultar las recetas o el autor, tendría que utilizar sentencias SQL. Pero con Django voy a aprender cómo poder trabajar esto mismo de una manera más sencilla, trabajándolo como si fueran objetos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Entonces presta mucha atención a este nuevo laboratorio. Bien, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es crear nuestro ambiente de trabajo. Para eso voy a abrir nuevamente aquí la unidad C y voy a crear una nueva carpeta llamada Django App. En ese caso sería 04, ¿no es así? Y voy a darle un clic derecho, abrir con Visual Studio Code para poder trabajar esto. Bien, una vez aquí, voy a cerrar esto, voy a darle a nuevo terminal. Voy a seguir trabajando con el terminal de Command Prompt, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es una sentencia Python -m bemp, vamos a coger esto, -m bemp, y le vamos a poner mi bemp, ¿sí? Esto, como siempre, me crea un entorno virtual. Ya sabes que el entorno virtual es para poder trabajar proyectos aislados y no afectar a nuestra instalación principal. ¿Cómo lo activo? Simplemente mi bemp /scripts /activate, ¿sí? Y con eso lo activo. Listo, ya está activo. Y ahora sí voy a hacer un pip install Django para instalar Django. Eso lo que va a hacer es instalar Django. Me crea la carpeta mi ben y sobre esa carpeta estoy instalando Django. Bien, ya terminé de instalarlo. Voy a hacer un cls para limpiar y ahora voy a ejecutar el comando. Voy a ponerlo acá bien grande para que lo puedas ver. El comando es django-admin start project y le vamos a poner lab04. Perfecto. Luego vamos a entrar a la carpeta lab04 y vamos a crear una aplicación. Recuerda que para crear una aplicación utilizamos Python manage.py startup y le vamos a poner, en este caso, a esta aplicación le vamos a poner recetas, ¿sí? Recetas. Listo, ya tengo una carpeta lab04 con dos carpetas, lab04 y recetas. Lo que sigue ahora es en lab04, en el proyecto, en install apps, voy a agregar lo siguiente. Voy a agregar recetas.apps.recetas.config, ¿sí? Este es para añadir la aplicación que acabo de crear a mi proyecto principal. Bien, ahora lo siguiente que voy a hacer es hacer una migración principal. Para eso voy a hacer un Python manage.py migrate, ¿sí? Y con eso voy a migrar todas las tablas. Recuerda que está trabajando con SQLite porque es la base de datos que está configurada aquí, ¿sí? Y me crea este archivo y ahí tengo mi base de datos. Perfecto. Ya tengo todo lo que necesito en realidad para que esto funcione sin ningún problema, ¿sí? Ahora voy a crear este modelo que tengo aquí, pero orientado a objetos, como si fueran clases. Por lo tanto, tengo que tener una clase autor, una clase receta y una clase comentario. Entonces vamos a crear estas tres. Me voy a ir para esto a mi archivo models. Y en mi archivo models voy a crear las clases. Primero voy a crear la clase autor, que va a representar mi tabla autor, que hereda de models.model. Recuerda que esta es una herencia de una clase model que tiene todo lo que necesito para interactuar con la base de datos. Voy a crear el campo nombre, que va a ser igual a models.charFile, con un maxlen de 200. Un campo email, que va a ser igual a un models.email
email file. Este campo es un campo especial porque email file, si bien es cierto, va a ser al final de cuentas un campo string o varchar, pero va a conservar todas las propiedades del tipo, o sea, va a permitir, va a validar que sea un email correcto, ¿no? Ahora, este defstr que te voy a enseñar, ¿para qué sirve? Cuando yo voy a crear una instancia de este objeto, por defecto me va a retornar un valor. Ese valor lo defino aquí con esta función de dunderStrings o subguión str. Y aquí le digo que cuando voy a instanciar me va a retornar el nombre del autor en este caso, ¿sí? Por eso llamo a self. Recuerda que como esto es una clase, para llamar a una propiedad, un atributo de la misma clase, se utiliza la palabra reservada self, ¿sí? Entonces ya tengo definido mi primera clase. Ahora voy a definir la clase de receta. Receta. Aquí le pongo models.model. Dos puntos. Y voy a crear acá el título de la receta, que va a ser igual a un models.charFile con un maxlen de 100. Y le voy a poner aquí un campo más unique. Esto lo que va a crear en realidad va a ser una restricción para que el título sea único, para que no existan dos títulos iguales. Luego voy a crear una llamada ingredientes, que va a ser igual a un models.textFile. El textFile, a diferencia del charFile, es un texto más amplio, ¿sí? Y le voy a poner un help text aquí, un help text, como una especie de ayuda que diga redacta los ingredientes. Perfecto. Luego voy a tener otro que se llama preparación. Preparación que va a ser igual a models.textFile. También textFile. Y este va a tener igual un campo, no le voy a poner ningún help text. También le voy a poner tiempo de registro, que va a ser igual a models.datemefile. Datemefile es un tipo de dato de fecha y hora. Y le voy a poner un autonow igual true. ¿Para qué? Para que la fecha y hora se llene automáticamente con la fecha y la hora del sistema. Aquí viene lo interesante. ¿Recuerdas que en el modelo habíamos visto una relación de 1 a muchos entre autor y receta? Yo tengo que representar también esa relación, pero ahora en clases. Entonces voy a crear un atributo llamado autor, que en realidad va a ser igual a una clase. ¿Cómo hago esto? Models.foreignKey, y le digo, ¿cuál es la clase? Autor. Para esto ya tiene que haber sido definida antes la clase autor. Y le voy a poner el siguiente parámetro, onDelete igual a models.cascade. ¿Qué significa esto? Cuando trabajamos con una base de datos relacional, existe algo que se llama la integridad referencial. ¿Qué significa esto? Que estas dos tablas van a tener una relación de integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede vulnerar un dato de la otra. Por ejemplo, si yo elimino un autor, no debería permitirme o debería botarme un error. ¿Por qué? Porque si el autor ya tiene recetas, va a haber un conflicto. Imagínate que hay una receta 1 que le pertenezca al autor 1 y luego yo me borro el autor, la receta queda en el aire. Es como un hijo sin padre. Entonces no puede haber eso. Entonces el model.cascade lo que va a hacer es que si yo elimino un autor, va a eliminar todas las recetas de este autor. No es lo más recomendable en realidad, lo mejor sería restringirlo, pero igual vamos a dejarlo así por este ejemplo, ¿sí? Ahora voy a continuar con la siguiente clase. Antes de eso, recuerda el dunderstring, def dunderstring self, dos puntos. Y aquí le voy a poner return self.título para que me retorne el título. Finalmente voy a tener una clase llamada comentario, que va a ser igual a un models.model de la misma manera. Este va a tener una receta igual a models.foreignKey de la receta. Aquí hay que ponerle también el onDelete igual a models.cascade, ¿sí? Y el texto, que básicamente va a ser igual a un models.textFile con un help text. Y aquí le vamos a poner tu comentario. Y le voy a poner también un campo más llamado verbal names, que se llame comentario. Vamos a ver después dónde sale estos atributos que estoy colocando, ¿no? O estas propiedades. Igual un def dunderstring con un self
y un return self.text. Y ya está. Acabo de crear mis tres primeras clases que representan básicamente este modelo. Ahora, si te das cuenta, aquí hay un campo ID que justamente sirve para la relación. Y ese campo yo no lo estoy colocando como atributo. Sin embargo, Django, como considera buenas prácticas, ya lo hace por defecto. No tengo que colocarlo yo. Ahora, ¿cómo voy a hacer para esto convertirlo a tablas? Para eso voy a hacer una migración. Si te acuerdas, en el laboratorio anterior vimos lo que eran migraciones, pero te lo repito aquí. Una migración básicamente va a convertir estas tres clases en tablas en mi base de datos. Para esto voy a utilizar el comando python -py make migration. Make migration lo primero que va a hacer es crearme la migración. Y eso se crea en una carpeta llamada migration inicial. Le pone un código 01, 02 y así. Y acá es donde le pone el campo ID con un tipo big autofile, que es un tipo autoincrementable. Ya me crea las tres que necesito. Y simplemente para poder pasarlas a la base de datos ejecuto python -py migrate. Entonces, recuerda lo siguiente, tú vas a tener una base de datos siempre llamada make migrations, ¿sí? Perdón, vas a tener un comando make migrations para crear la migración y migrate para ya pasar a la base de datos. Perfecto, muy bien. Con esos dos tú ya tienes lo que necesitas. Como un campo adicional, una cosa adicional, vamos a hacer algo más. Vamos a crearle un formulario de registro a esto, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a entrar aquí al terminal, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente, python -py create super user. ¿Para qué sirve este create super user? Esto lo que hace es crearme un usuario en la base de datos de usuarios. Recuerda que Django ya viene con un conjunto de tablas para autenticación de usuarios. Aquí le voy a poner el usuario admin, no le voy a poner correo y password también admin dos veces. Me dice que, bueno, la contraseña no es segura, le voy a poner yes, porque este es un ejemplo, ¿sí? Y luego, ¿qué voy a hacer? Mira, ya logré crear el usuario, ahora me voy al archivo admin, ¿sí? Y aquí voy a from.models import y voy a importar autor, voy a importar receta y voy a importar comentario. Y le voy a hacer un admin.site.register autor, admin.site.register receta y admin.site.register comentario. ¿Listo? Muy bien, ya creé mis tres tablitas. Ahora finalmente voy a hacer un python -py run server para ver si todo funcionó. Voy a ir a mi página, esta es la página principal, y voy a hacer esto /admin, y esto me lleva a esta página donde tengo un sistema de autenticación. ¿Y qué crees que voy a poner acá? Pues el usuario admin y la contraseña admin. Y cuando ingrese, mira, voy a tener aquí mis tres tablas, la tabla autores, ahí está, la tabla comentarios y la tabla recetas. Ya están listas, ya puedo agregar recetas, puedo hacer todo lo que yo quiera. Esta herramienta es muy buena y te la voy a enseñar más adelante cómo sacarle el provecho y hacer inclusive todo un sistema completo utilizando solamente puro código, sin meterme mucho en el diseño HTML ni nada, porque ya Django lo hace por mí. De momento lo voy a dejar aquí porque no te quiero enseñar eso. Lo que te voy a enseñar ahora es cómo trabajar con el ORM. Ahora, no quiero que nos enfoquemos ahorita en las vistas y los templates, porque eso es otra parte. Quiero que nos enfoquemos solamente en el ORM. Entonces, por eso, a partir de ahora no voy a utilizar ya ningún archivo de acá, sino que voy a utilizar un shell de Python. Python tiene su propio shell. De hecho, si yo hago esto, mira, si yo hago esto, Python simplemente me abre un shell de Python. ¿Qué cosa es un shell de Python? Básicamente es un terminal donde yo puedo ejecutar comandos de Python. Por ejemplo, puedo poner un print hola mundo y me imprime hola mundo, ¿sí? Con el comando quit puedo salir de este shell. Aquí no doy punto y coma y ya estoy fuera del shell. Así como hay un shell de Python, también hay un shell para Django. ¿Cómo lo ejecuto? Simplemente pongo python -py shell. Y con esto voy a abrir un terminal, un shell, pero donde yo pueda trabajar ya con los modelos. ¿Sí? Con los modelos e interactuar con ellos, con el ORM. Entonces vamos a empezar, por favor, aquí muy atentos, ¿sí? Aquí, por favor, muy atento. Esto lo voy a agrandar. Vamos a
A ver si puedo agrandar esto para que se pueda ver mejor. Perfecto. Y aquí vamos a trabajar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es importar mis modelos. Son clases, recuerda. Entonces pongo from. Ahora, ¿de dónde voy a importar? De la aplicación recetas.models. ¿Y qué voy a importar? Voy a importar autor, voy a importar receta y voy a importar comentario. Ya está, ya lo importé, ya está dentro de mi código. Por ejemplo, voy a crear un nuevo autor. ¿Cómo harías esto en programación orientada a objetos? Creo una variable A llamada autor. Y aquí estoy llamando a la clase autor. Y le puedo pasar como parámetros los valores del autor. En este caso el nombre. Le voy a poner Javier Pérez, coma, y el email le voy a poner también eperez@gmail.com. Y listo. Con esto lo que he hecho es crear un objeto de la clase autor con estos valores. En este momento existe un objeto llamado A, que es una instancia de la clase autor con estos valores. Pero todavía no se ha guardado en la base de datos. Si yo voy aquí, por ejemplo, en autores, todavía no aparece nada. Bueno, ahorita no, ya lo he detenido, no me debería aparecer nada, ¿no? Pero no aparece nada. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Simplemente voy a hacer a.save y con eso lo guardo. Y ya está. Ya lo guardé y ya lo tengo registrado dentro de mi tabla de autores. Voy a abrir otro terminal, otro command prompt, y voy a ejecutar un python manage no tengo que entrar aquí al lab 04 y desde aquí voy a hacer un dir. Voy a hacer un python manage run server solamente para demostrarte que sí está ahí. Perfecto, voy a refrescar mi página. Y mira, acá está Javier Pérez, lo acabo de registrar. Y te das cuenta que yo te dije que cuando yo retornaba algo o instanciaba, me retornaba el nombre, porque eso está en el dunder string. Ahí está, mira, y yo puedo editar. Pero este es gráfico, yo quiero que trabajes con código. Entonces vamos a trabajar con código. Aquí en el código, por ejemplo, quiero retornar todos los autores. ¿Cómo hago eso? Simplemente pongo autor.objects.val. Abro y cierro paréntesis. Esto equivale a hacer un select asterisco from la tabla autor. Entonces, nombre de la clase, .objects es para llamar a los objetos y .al es para llamar a todos. Y en este caso, como hay un solo autor, me va a salir un query set que es autor Javier. ¿Recuerda que te dije que el query set es como un array, una lista de objetos? Bueno, eso es lo que me trae. ¿Y por qué me sale Javier Pérez? Nuevamente, porque yo he definido eso en el dunder string. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, esto es para traerme todos los autores. Pero ¿qué pasa si yo quiero traer uno solo? Vamos a crear un nuevo objeto llamado primer, que va a ser igual a autor.objects.get. Get lo que hace es traerte un solo registro. Pero ¿cómo lo filtra? Normalmente es por el pk. El pk vamos a hacer que sea igual a 1. Si te das cuenta aquí, el pk de este, aquí está, mira, te puedo mostrar aquí. Este es su pk, es el 1. Por lo tanto, cuando yo diga pk igual a 1, lo que va a hacer es traerme el primer autor. Y podría hacer esto, imprimir y me va a salir Javier Pérez. Si quiero su email, pongo primer.email y me va a salir el email. ¿Por qué? Porque es un objeto. Recuerda que estamos trabajando programación orientada a objetos. Pero al final esto va a ser simplemente una base de datos. Va a irse a la base de datos. Bien, voy a continuar. Voy a crear una receta. Voy a poner r1 igual a receta.objects.create. ¿Sí? Y aquí le voy a pasar varios valores. Voy a poner un enter porque vamos a pasarle varios valores. Título va a ser igual a que vamos a hacer una receta común, el huevo frito. Huevo frito. Le voy a poner que los ingredientes van a ser iguales. Igual, y esto es como es string, tengo que ponerlo con comilla simple. Huevo, sal, aceite. Luego le voy a poner preparación igual a calentar la sartén y bla bla bla. No quiero hacerlo largo, no voy a hacer una receta completa. Y luego voy a poner autor igual a primer. Quiero que te fijes en esto. Yo estoy llenando los campos de una receta, ¿correcto?
Lleno el título, los ingredientes, preparación, todos son campos de texto. Pero autor no es un campo de texto, tampoco es un campo numérico. Normalmente en una tabla, cuando haces una inserción en el campo que va referenciado a otra tabla, colocas el ID, que es un campo, en la mayoría de casos numérico, ¿sí? Pero aquí no, ¿por qué? Porque el campo autor en realidad es un objeto de la clase autor. Por eso yo le pongo autor igual a primer. ¿Por qué primer? Porque primer, si te das cuenta aquí, es el objeto que yo he creado del autor número uno. Por lo tanto, yo al ponerle autor igual a primer, le estoy diciendo que va a ser una receta del primer autor. Bien. Y ahora, el comando create o digamos el método create, ¿sí?, de receta lo que hace es crear la instancia y al mismo tiempo lo registra en la base de datos. A ver, vamos a ver si fue así. Voy a ir a recetas y en recetas ya está el huevo frito. Y mira, huevo frito, sal, aceite y acá dice autor Javier Pérez. Ya lo creo. Y te das cuenta que había unos verbos, redacta los ingredientes, un help text, ¿sí? Eso sale aquí. Eso sale aquí automáticamente cuando yo lo tengo de esta manera. Perfecto. Muy bien. Esa es la parte gráfica, pero seguimos aquí. Ahora, si yo quiero ver las recetas, simplemente pongo receta.objects.all. Objects.all. Y con eso me va a traer todas las recetas. Bien, vamos a continuar. Ahora voy a hacer un comentario. C1 igual a comentario.objects.create. Y le voy a pasar lo siguiente. La receta va a ser igual a la R1, la receta que creé hace un momento. Y en texto le voy a colocar un clásico para el desayuno. Y listo. Ya está, ya creé la receta. Voy a ir a comentario.objects.all y ahí me aparece el comentario. Si lo veo acá en el visual, también me va a aparecer un clásico para el desayuno del huevo frito. Perfecto. Listo. Muy bien. Vamos a crear otra receta más, ¿sí? Vamos a crear la receta 2. Va a ser igual a receta.objects.create. Y le vamos a poner un título que sea igual a agua hervida. Una receta súper fácil. Con los siguientes ingredientes. Vamos a ponerle aquí agua, evidentemente. Y la preparación va a ser igual a poner la tetera en el bla bla bla. Y podemos hacerlo muy extenso. Y autor también va a ser primero porque no tengo otro autor. Y mira, si yo pongo la receta.objects.all, me debería traer las dos recetas. Ahí está el huevo frito y la agua hervida. Muy bien. Hasta aquí. Básicamente es la operación básica, cómo instanciar un objeto y crear objetos nuevos, que al final se van a convertir en registros de mi tabla, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para filtrar la información? Para filtrar voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a filtrar todas las recetas que no empiecen con la letra A, ¿sí? Te voy a poner receta.objects.exclude. Exclude hace como un sería como un where no negado, ¿no? Como un ser en asterisco from receta where y algo negado. Entonces le voy a poner donde los ingredientes subguión dos veces star with y le voy a poner aquí. Y esto que hace, esto lo que va a hacer es filtrar todas las recetas, pero que no tengan eso. Ahora me dice aquí que no funciona. Vamos a ver, vamos a volver a repetir esto. Starts with A. Cannot resolve. Parece que es start with A. Bien, estuve revisando y mi error estaba, me faltaba una T. Ahora sí voy a hacer nuevamente receta.objects.exclude ingredientes subguión
tarts con TTS with igual a. Y ahora sí me sale el huevo frito porque la hervida empieza con A. Entonces ahí puedo hacer un filtro. Puedo también utilizar otra función, otro método llamado filter, start objects filter. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, preparación subguión dos veces, y aquí le pongo contains. Contains es como hacer un like, ¿sí? Un like, por ejemplo, tetera, ¿sí? Donde dentro de preparación contenga o tenga la palabra tetera. Y me va a dar el agua hervida porque la agua hervida dice tetera. Ahora, ¿cómo haría para hacer un order by, para ordenar por un campo, por ejemplo? O simplemente pongo receta.objects.all y luego pongo .order subguión by, y aquí le voy a poner que ordene por el título. ¿Listo? Y esto me va a ordenar el agua hervida y un huevo frito. Ahora, si quiero que ordene en reversa, simplemente al final le pongo reverse, y eso lo que va a hacer es ordenarlo, pero de forma descendente. Primero el huevo frito y luego el agua hervida. Ahora quiero filtrar, digamos, por un objeto. Puedo hacer esto: comentario.objects.filter, y le voy a filtrar por la receta igual a la R1, a la receta R1. Me va a faltar un clásico para el desayuno. Si lo filtro por receta R2, no me va a dar nada porque no hay ningún comentario en la receta R2. ¿Sí? Ahora, algo interesante, puedo hacer un filtro y al mismo tiempo una actualización. Por ejemplo, vamos a hacer la receta.objects.filter y vamos a filtrar por título. Título igual a huevo frito. Como los títulos son únicos, pues solamente me debe retornar uno solo. Y ahí está el huevo frito. Pero ¿qué pasa si aparte de filtrarlo, al final le pongo un punto y le digo update? Update lo que va a hacer es actualizar, y voy a actualizar el título y le voy a poner huevito frito, ¿sí? Ya no va a ser huevo frito, sino huevito frito. Y lo que ha hecho eso es buscar el registro y una vez que lo encuentra, actualizar, ¿sí? Si yo vuelvo a ejecutar este, ya no va a aparecer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe. Y si hago un receta.objects.all, me va a retornar el huevito frito que acaba de ser actualizado. Y es más, si yo voy aquí en mi tabla y voy a recetas, acá dice huevito frito, lo acaba de actualizar. Todo es en tiempo real. Ahora vamos a continuar. Vamos, por ejemplo, a crear otro comentario. C2, comentario 2, igual a comentario.objects.create. Y voy a crear para la receta igual R1. Y le voy a poner aquí un texto que diga para pasar el hambre. Listo. Y ya está, ya lo creo. Ahora, ¿cuántas recetas yo tengo? ¿Cuántos comentarios tengo en la receta R1? Tengo 2. ¿Cómo hago para retornar la cantidad? Normalmente en SQL tendría que hacer un group byte o un count, ¿no? Aquí, ¿qué hago? Mira, comentario.objects.filter, que va a filtrar porque por la receta igual a R1. Y al final le pongo count. Y esto lo que va a hacer es contarme la cantidad de recetas. Ahora, si yo lo hiciera por la receta R2, bota 0 porque no tengo ningún comentario. Vamos a crear un comentario de la receta R2 para que no se quede sin comentario. C3 igual a comentario.objects.create, receta igual a R2 y texto igual a receta sin sentido. Porque no tiene sentido, no olvida. Y ya está. Y ahora voy a hacer un comentario.objects.filter y voy a filtrar por la receta igual a R2. Y ahí está el comentario sin sentido. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago para eliminar? ¿Cómo hago un delete? Por ejemplo, c3.delete. ¿Esto qué va a hacer? Borrarme el comentario que acabo de escribir. Y ya está. Ya lo borro. Si vuelvo a ejecutar el comentario receta 2, ahora sí me sale vacío. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un valor específico de una tabla? Normalmente yo aquí haría un inner join y todo lo demás. Mira cómo funciona. Por ejemplo, quiero de la receta el nombre del autor. Tendría que hacer un inner join entre la tabla receta y la tabla autor. Aquí no necesito hacer eso. Receta.objects.get
y le voy a poner cuyo título sea igual a Our Vida. Esto me va a traer, ¿qué cosa? La receta, ¿no es así? Ahí está. Pero si yo le pongo punto autor punto nombre, me va a traer el nombre del autor de la receta. También puedo hacer lo mismo con el email. También puedo traerme el email. ¿Sí? Y de esa manera es como yo trabajo todo lo que quiero hacer. Entonces, mira, has visto cómo funciona para agregar valores a las tablas, para editar los valores y para eliminarlos, y cómo hacer filtrados. Todo esto es lo que se maneja en el ORM. Ahora, una vez entendido esto, ¿sí? Te recomiendo dos cosas. La primera, que chequees muy bien la documentación de Django. Django tiene una extensa documentación de todo esto. Acá está el exclude, el filter, annotate, alias, order, replace, listing, values. Tienes aquí para divertirte, ¿sí? Entonces, chequéate bien esto. No te digo que lo aprendas o lo memorices, porque en realidad la documentación siempre va a estar ahí para ti. Pero más o menos que tengas una idea de cómo podría ser, por ejemplo, para traer ciertos registros o hacer un tipo de sentencia especial. A veces pensamos que el ORM no es capaz de hacer unas queries o unas consultas muy grandes. En realidad, Django viene preparado con un arsenal de funciones que te ayudan realmente a hacer funciones que en SQL serían muchas líneas, en Django son poquísimas, ¿sí? Entonces, chequéate mucho la documentación y practica esto, porque esta es la base para luego esto ejecutarlo dentro de una vista y que puedas traer toda una página completa, hacer todo filtros, hacer reportería, todo lo que tú desees hacer. Espero que te haya servido este video. Nos vemos en el siguiente laboratorio.